bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Voz del Verde. En esta ocasión, siguiendo con la visita de algunos escritores y escritoras de la zona del Valle, contamos con una poeta realejera, más concretamente del barrio de San Vicente. Su nombre es Silvia Hernández Dorta. Bienvenida Silvia y muchas gracias por querer hablar con nosotros en La Voz del Verde. Muchas gracias, para mí es un honor poder trabajar con juventud. He trabajado con niños en colegios, pero nunca había trabajado con adolescentes y es un reto para mí. ¿Cómo descubriste tu pasión por la escritura y qué te inspira para escribir? Fue muy temprano, fue cuando tenía como unos 7, 8 años, empecé a componer pequeños versos, pero después pasó una temporada cuando dejé los estudios y todo eso, que no escribía, y de repente me empezaron a suceder cosas en mi vida, acontecimientos, y empecé a escribir de nuevo y descubrí la pasión por la escritura y una forma de expresarme que todo el mundo entendía. Y como me animaba a la gente de mi entorno a seguir escribiendo, pues seguí escribiendo. Y he hecho 2 trabajos, un audiolibro que se titula Poesías de Fuego y un librito pequeño que se titula Acordes de un alma. Sabemos que una de tus mayores influencias fue tu abuela, Asunción Fuentes Delgado, pintora y poeta. ¿Qué supuso ella para ti? Para mí mi abuela era una amiga y una confidente y también era una maestra, ¿no? Ella me enseñaba cómo coordinar los versos para que sonara bien. Cuando me repetía con un verso siempre igual, me decía, no, eso no, así no. Y me llevaba a los recitales que hacían los colectivos de la isla, por toda la isla, el colectivo cultural Viera y Clavijo, el colectivo Garoé, y ahí fui yo soltándome porque yo era muy introvertida y entonces el expresarme en verso me ayudaba mucho a transmitir lo que quería decir de una forma diferente, ¿no? Y mi abuela fue un pilar muy importante en mi vida. Ella hace ya 10 años que falleció, pero dejó una huella, dejó sus escritos, sus cosas. También era pintora, la llamaban la pintora de las miradas, porque hacía unas miradas increíbles en su cuadro. Y fue una influencia también a la hora de formarme espiritualmente, porque ella me hablaba de Dios, me hablaba de cosas espirituales, y entonces aprendí muchas cosas con ella. En febrero de 2022 se publicó tu obra Acordes de un alma. ¿Cómo fue para ti ver tu obra ya publicada? ¿Puedes contarnos un poco sobre el proceso? Yo llevaba mucho tiempo con mi obra terminada, era un trabajito, unas poesías místicas dedicadas a Dios y al camino espiritual. Y yo lo tenía terminado desde hacía tiempo, había intentado publicarlo por medio del Centro de la Cultura Popular Canaria, pero me daban tantas largas, que me cansé y lo aparqué a un lado. Y un día estaba en la playa escribiendo y se me acercó Abilio y Romina, la mujer, y me dijeron, te vamos a ayudar a publicar tu libro. Entonces cogí de nuevo entusiasmo y empezamos a trabajar. Él me ayudó un poco a corregir algunos fallos y tal, y al final salió a la luz. El ayuntamiento colaboró con la publicación del libro, el área de cultura y la gente que colaboró en él, que fueron muchos, y al final vi mi libro en papel. Es un libro muy pequeñito, pero para mí me hace una ilusión increíble. Me recorrí las ferias del libro y todo eso vendiendo libros, y en las presentaciones también vendí libros, y veía que tenía bastante acogida y que a la gente le gustaba, y que después me felicitaban por la calle y me decían que les gustó y tal, y eso me llenó de ilusión. También sabemos que trabajas como auxiliar de geriatría.
¿qué presenta para ti entregarte al cuidado de las personas más mayores? Eso es una vocación, te tiene que gustar, tienes que tener vocación de gerocultora, porque estás en contacto con personas y tienes que tener mucha delicadeza al tratarla, tacto al hablarle. Después hay que tener mucho cuidado cuando los estás bañando para no hacerle heridas, con mucha delicadeza todo y con mucha lentitud, porque los ancianos van más lentos. Entonces no puedes llegar como un torbellino allí, sino con mucha paciencia, hablar con ellos. Y de hablar con ellos he aprendido muchas cosas, porque son pozos de sabiduría. Hace unas semanas el Ayuntamiento de Los Realejos puso un busto en el homenaje al párroco Antonio Hernández Oliva, y sabemos que él fue muy importante para ti. ¿Qué puedes contarnos sobre él? Cuando yo sentí como una llamada espiritual, ¿no?, a profundizar en los misterios de Dios, en las cosas de Dios, yo estaba muy perdida, no sabía qué hacer, qué tenía que hacer, por dónde buscar. Entonces fui a hablar con este sacerdote y él me habló de Santa Teresita del Niño Jesús, que era una monja joven que escribió un pequeño libro y su vida fue escribir ese pequeño libro y después murió. Me dijo, ¿por qué no intentas tú escribir un pequeño libro de tu experiencia? Entonces yo empecé a escribir referente a mis experiencias espirituales y de ahí salió este libro. ¿Qué supuso para ti descubrir que padecías esquizofrenia tan joven? ¿Crees que ha influido en tu manera de escribir? Claro, influyó en mi manera de escribir, porque cuando te diagnostican una esquizofrenia, en principio tú empiezas a notar que tu entorno está diferente, que ves cosas que antes no veías. Y un poco para describir esos mundos y esas realidades que yo veía paralelamente a la realidad que compartía con los demás, escribía algunos versos para aclararme, para describir lo que veía y todo eso. Y claro que influyó en mi manera de escribir, porque es un mundo más abstracto, una mente más creativa, la de la esquizofrenia. Entonces ves unas realidades más amplias, ves más cosas que otras personas no ven. ¿Qué le dirías a quienes padecen una enfermedad mental y creen que ésta los limita para perseguir sus sueños? Que no es así, que hay que luchar, que hay que seguir para adelante, que en el momento en el que te diagnosticas una enfermedad mental se te viene el mundo arriba, pero poquito a poco, con los tratamientos que están muy avanzados, con la ayuda de los CAPS que hay, que llevan las actividades para enfermos mentales, con la ayuda de los amigos, la familia y todo, vas volviendo a ser tú misma y vas distinguiendo lo que es la realidad de los delirios. Entonces, que luchen, que pueden conseguir lo que quieran, que yo estudié auxiliar de enfermería después de tener la enfermedad, escribí mi libro después de tener la enfermedad, crié a mis hijos estando enferma y hoy por hoy mi hijo está estudiando en China ingeniería mecatrónica y mi hijo pequeño está estudiando socorrismo náutico. O sea que no tiene por qué ser una limitación si tú le pones esfuerzo y le pones interés a mejorar. Pero es muy importante tomar el tratamiento. ¿Cómo animarías a los jóvenes a explorar y expresar su creatividad a través de la escritura? ¿Qué consejos les darías? No importa que tú no seas muy leído, ¿sabes? Que hayas leído mucho. Tú coges el papel y tú experimentas con las emociones y de lo que sientes tú vas describiendo, son pequeñas descripciones, describes la emoción, describes la situación y vas soltando todo lo que llevas dentro.
y de ahí salen cosas preciosas, porque yo cuando cojo un papel no sé lo que voy a escribir. Empiezo con una palabra y después voy enlazando una con otra y al final me sale un verso precioso. A veces me salen versos que no me gustan, entonces los rompo. Los que no me gustan los rompo. Pero cuando me sale algo que vale la pena, lo grabo tal para tener... Porque yo, por ejemplo, no estudié mucho, ¿no? Yo saqué solamente el grado 2 escolar, entonces mi escritura es con faltas de ortografía. Entonces yo tengo que recitar para corregir todos los trabajos cada vez que los hago. Y acordarme de los puntos y de las comas que tengo en la mente, pero no las tengo en el papel. ¿Entiendes? Entonces, para mí es una limitación. Para mí es una limitación el no haber estudiado más. Que por eso es tan importante formarse, poner interés en las reglas ortográficas, en todas esas cosas, porque a la hora de hacer tu trabajo es una facilidad saber dónde tienes que poner cada tilde, ¿sabes? Porque si no te cambian el sentido de la frase. Cuando yo le doy mi trabajo a alguien para que me lo corrija, me cambian el sentido de las frases, me ponen una i ahí y me cambian ya el contenido de la frase. Porque yo tengo muy claro lo que quiero transmitir, pero a la hora de llevarlo a papel tengo el problema ese, que no me formé adecuadamente cuando tuve tiempo, perdí mucho tiempo de mi vida, y que aprovechen el tiempo de los estudios, que es muy importante. ¿Has encontrado algún tipo de apoyo dentro del mundo de la escritura o crees que es muy complicado que alguien te ayude a publicar, por ejemplo? He encontrado obstáculos. Por ejemplo, una señora francesa me pidió mi trabajo para traducirlo al francés y que después ella me daba los libros a vender. Y se fue con el trabajo y lo tradujo, como había traducido otros libros anteriormente, y se quedó con los derechos de autor de una parte de mi trabajo. Por eso ahora ya, cada vez que escribo algo que me gusta, hago una recopilación y lo registro en el registro de la propiedad intelectual que está en Santa Cruz. Y ahí ya no te pueden quitar los derechos de autor. ¿Vivir en Canarias ha influido en tu forma de escribir? Claro, esto es un paraíso para escribir, tiene un montón de cosas bonitas, paisajes, mares, rincones solitarios también, si quieres soledad, y también la tranquilidad de que yo a veces escribo de madrugada, ¿no? Salgo de madrugada a las plazas y me pongo a escribir en el silencio de la noche. Eso lo puedes hacer aquí, pero si lo haces en otro sitio corres el peligro de que te hagan daño. Pero aquí la noche es muy tranquila. Y hace menos frío también. Ni hace menos frío, de verdad, mi niña. ¿Cómo te gustaría que la sociedad ayudara a las personas que padecen enfermedades mentales? Potenciando sus capacidades. Porque, por ejemplo, yo tenía anteriormente una psiquiatra que cuando yo le llevé mis poesías me dijo: ¡ah, qué interesante! Te compro el libro. ¿Cuánto vale? Y me lo valoró y le hice un cuadro también, que yo pintaba un poco antes, ahora ya no puedo pintar tanto porque me tiembla la mano. Pues le hice un cuadro y me dijo: ¡ay, qué bonito, qué bonito! Lo voy a poner en mi despacho. Y lo puso en su despacho y durante un tiempo estuvo allí, y cuando se jubiló se lo llevó para la casa. Y con esa psiquiatra me sentía estimulada a seguir escribiendo, a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas. Pero hay otros psiquiatras que se rigen solamente a tu medicación, tu diagnóstico, tal, y no potencian esas capacidades que tenemos muchos enfermos mentales de crear belleza, de crear arte. ¿Crees que la literatura y la radio pueden ayudar a crear conciencia sobre la salud mental? Sí creo.
¿Tienes algún proyecto de escritura en el que estés trabajando actualmente y que te gustaría compartir con nosotros? Estoy trabajando, sí, estoy haciendo cosas, pero hoy no me traje nada. Estoy haciendo un libro que habla sobre las cosas pequeñas de la vida, sobre la maternidad, sobre la tierra, sobre el cultivo de la tierra y todas esas cosas que para mí son importantes, porque yo creo que la tierra debe ser cultivada porque es una fuente de alimento, y que si abandonamos el campo, en el futuro, si pasa cualquier cosa como cuando pasó el confinamiento, pueden faltar alimentos en la tierra, y yo creo que todo pueblo tiene que tener sus zonas de cultivo. Bueno, si quieres añadir algo más, Silvia, te escuchamos. Pues nada, que sigan para adelante, que sigan luchando y estudiando, que es muy importante que se formen para que no tengan que recurrir a otras personas para hacer sus trabajos, que el mundo está muy complejo y nadie tiene tiempo y es muy difícil, muy competitivo. Muchas gracias por hablar para nosotros y estamos deseosos de leer muy pronto uno de esos proyectos. Gracias. Vale.